Ya, sigamos entonces con MOSFETs. Hoy estuve pensando que deberíamos hablar de nuevo de MOSFET. Entonces lo importante es que un transistor es un tipo de transistor, hay muchos tipos de transistores y uno de ellos es el MOSFET. Em, Tiene muchos terminales, ya discutimos de cuántos son, que pueden ser 3, 4, 5, pero quedémonos con que son 3, porque después le agregamos más complejidad. Por el momento, hagamos que son 3 solamente. Aquí yo veo 3, por lo tanto hay 3. Y se dibuja así, este es el NMOS y este otro es el PMOS. Y son complementarios en el sentido que usan voltajes diferentes. Este usa todo positivo, este todo negativo, es como justo al revés. Entonces, hablábamos de la topología física, que hay transistores pegados al sustrato y luego hacia arriba hay capas de metal, entre medio hay dióxido de silicio o algún otro aislante. Entonces, estas capas están súper bien aisladas. Y aquí tenemos NMOS, aquí tenemos PMOS. Esta es la vista superior, así es como se hace el layout de un chip, o son las máscaras al final, los planos del chip. Y, ajá, esto por ejemplo. Ujú. No, 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 no son por curvas de nivel. Estas son, por ejemplo, todo, una línea aquí. Sí, pero este es metal 2. Aquí. Son capas, o sea, tú no puedes poner una capa aquí, por ejemplo, porque no existe. El proceso no lo permite. El proceso permite hacer esta capa y está todo especificado para que esa capa funcione bien. Después se hacen estos hoyos donde se ponen estos tapones de tungsteno, que son contactos. Luego hay otra capa, pero no puedes poner capas entre medio. Capas son alambre, no, más que jumpers, son conexiones. Son, son interconexiones, estas se llaman interconexiones. Entonces son capas de metal. La idea es conectar el chip, o sea, yo puedo dibujar muchos transistores, pero si no los conecto entre ellos, el chip no va a hacer nada. Uno completa el circuito con estas capas. Por ejemplo, a ver, ya hagamos el layout de un chip. Chan, 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 chan. No, de hecho una la hice con otro programa, una la hice con Google SketchUp. Entonces la idea es hacer esto. Voy a hacer, voy a hacer un chip muy simple, ¿ah? Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un amplificador. Y el amplificador va a ser simplemente un transistor NMOS y un transistor PMOS. Y esto conectado a VDD, esto conectado a tierra. Eso voy a hacer. Entonces tengo que ver aquí, luego voy a poner un transistor, digamos hasta ahí. Ahí tengo un transistor. Ahora voy a poner un contacto, por ahí más o menos, eh, porque son las capas correctas. Entonces aquí está, ese es contacto. Aquí tengo otro contacto. Esto se borra. Y ahí tengo un transistor. Luego tengo compuerta. em, Denme un segundo. Cada color es un material distinto. Ahí me tiro error porque estoy muy cerca. Ahí está mejor. Entonces, esa es la compuerta. Y ahí tengo un transistor NMOS. Si quieren lo rotamos. De ahí quedó. Transistor NMOS. Entonces a esto de aquí le vamos a llamar
Así se van diseñando. Los chips analógicos por lo menos. Eso es metal y esto va a ir conectado a tierra, entonces yo ahí le pongo a este nodo que es tierra y hago label em, BDD hacia el sur. Entonces ahí queda BDD. Perdón, esto es tierra. Ahí sí. Ya. Y ahora hago una conexión. Conecto metal 1. Ah, esto está conectado a metal 1. Y luego aquí voy a poner, digamos que tengo que pasar por arriba a otra parte del chip, así que pongo un contacto y salto a metal 2. Y luego pongo otro contacto y me devuelvo a metal 1. Yo aquí puedo, solo para arriba, pero el final es como lo mismo. Entonces yo puedo tirar metal 1 aquí abajo, pero ese metal 1 no está conectado. Por ejemplo, si yo veo qué cosas están conectadas, le pregunto, no, no me va a decir. Tengo un problema con el archivo de tecnología. Pero no importa, esta está conectada así y esta está conectada consigo misma, pero entre estas dos no hay interconexión. Ahora voy a dibujar un PEMOS. Entonces, para dibujar un PEMOS tengo que poner un implante N. Así es como se dibuja un PEMOS. Y sobre esto voy a poner un contacto, que es un PD contact. Luego de eso voy a poner una región de difusión tipo P. Luego pongo otro contacto. Aquí entre medio pongo la compuerta. Y esta compuerta va con su contacto de compuerta. Y luego tengo otro metal aquí hacia BDD. Y así se dibuja un chip, tal cual. Y yo quiero además que este vaya con contactos a la difusión N. Esto es en substrate en contact, eso de ahí. Y este otro es P substrate P contact, que sería esto de aquí. Y listo. Y ahí ya tengo el amplificador que dibujé aquí. Eso es eso mismo. Y uno tiene que darle tamaño a los transistores. Por ejemplo, aquí vemos que este transistor tiene un cierto ancho y tiene un cierto largo. Y uno tiene que elegir ese tamaño. Eso debe hacer un chip al final. Esto se mide por el ancho y por el largo. Estos son tamaños dados por ancho y por largo. O sea, son dos números separados. Si quiero hacer que el transistor sea mucho más ancho, digo stretch east, no sé, allá. Entonces dice que el transistor fuera más ancho, por ejemplo. Y así uno puede ir dibujando con comandos. Es como Paint, pero esta cuestión además interpreta lo que hay debajo. Ya, eso es entonces hacer un chip. Así mismo, pero con muchas capas y, y muchos detalles. Entonces lo que hicimos fue algo así. Si pudiéramos verlo de lado, yo tiré capa de metal 1 nomás y en una parte subí a metal 2. Y esas dos no están conectadas a menos que le ponga contactos entre medio. Eso es un chip. Bueno, en este capítulo vamos a hablar de transistores, que son los que hacen la magia de los chips y son los que están en la parte más cerca del sustrato. Están justo encima del sustrato. Entonces lo que hay abajo se llama sustrato. Partimos con física del MOSFET. Y física del MOSFET es una lata, porque uno no entiende bien lo que está pasando, a menos que uno se dedique a esta cuestión. Entonces hay dos cosas que son importantes. Uno, la estructura y otro, las ecuaciones que generan las curvas al final. Esta es la estructura, hay una región N+, otra región N+, sobre un sustrato P. Y así se hace un NMOS. Esto de aquí se llama L por longitud de canal. Longitud de canal. Esto de aquí se llama W por ancho de canal.
Y este espacio aquí, pequeñito, que hay, a ver, MOSFET es un sándwich. MOS es por metal óxido semiconductor. Esto originalmente era metal, esto de aquí era un óxido y esto de aquí es semiconductor. Eso que es un óxido, originalmente era óxido de silicio o dióxido de silicio, que es un súper buen material para hacer chips. La gracia del silicio no es el silicio mismo, sino el óxido de silicio, porque es un buen aislante, es químicamente muy estable, entonces uno lo puede poner encima y hacer que una superficie se vuelva pasiva y luego de eso usarla como máscara. Es súper bueno para la fabricación. Y el ancho del óxido, el espesor del óxido, se le llama TOX. Actualmente esta parte que es de metal, ya no es de metal, ahora es de otro material que se llama polisilicio, o polisilicon, o poli, le llaman poli. Entonces eso ya no es metal, lo cual hace pensar que tal vez el nombre MOSFET está mal, debiera ser POSFET, porque empieza con poli, óxido semiconductor, pero el nombre se mantiene, siguen siendo MOSFET y van a seguir siendo MOSFET. Son hartos símbolos diferentes, el que yo más uso es ese. Tiene tres terminales con puerta, dren y fuente. Entonces volvamos, no, aquí está bien. Dibujo con puerta, dren y fuente. ¿Cómo sé yo cuál es dren y cuál es fuente? No tengo idea. Cuando yo dibujé el MOSFET hace 5 minutos, ustedes vieron que yo a un terminal le puse dren y a otro le puse fuente. Son iguales, la misma cosa. Dren es el voltaje más alto en un NMOS, el voltaje más bajo en un PMOS. Fuente es el voltaje más bajo en un NMOS y más alto en un PMOS. En un PMOS todo se da vuelta. Ok, el voltaje entre compuerta y fuente, o sea, este voltaje VGS, en el NMOS, DREN, NMOS, VD mayor que VS. En un PMOS, VS mayor que VD. Ya, ¿qué es un transistor al final? Un transistor no es nada más ni nada menos que un dispositivo activo cuya corriente I sub D, esa se le llama I sub D, aunque I sub D es lo mismo que I sub S, se le llama I sub D. La corriente I sub D es una función de voltajes. ¿Ah? No de G en particular. Entonces, a ver, ID va a ser una función de VGS, o sea, el voltaje aquí, y en menor medida de VDS. Eso es finalmente. Yo, VT, voltaje umbral. Después vamos a hablar de eso. Pero eso es una constante. Para todos los efectos prácticos es constante. Cuando diga para todos los efectos prácticos es porque me cuesta decir cosas que en el curso siguiente van a ser mentiras. Pero por ahora en este curso VT es constante. ¿De acuerdo? De hecho, en algunas láminas más no va a ser más constante, pero para todos los efectos prácticos es constante. Entonces, la corriente de Dren es una función no lineal de VGS principalmente y de VDS en menor medida. Entonces, yo variando VGS puedo variar I sub D. Esa es la clave del MOSFET. Entonces, vamos a tratar de entender las regiones de operación. Tiene tres: región de corte, en que no hay corriente, opera como circuito abierto; región de triodo, en que opera como un switch, con una resistencia finita distinta de cero; y está la región activa o saturación, en que opera como fuente de corriente, y esa corriente es sensible a VGS. O sea, en esta región I sub D es una función de VGS, pero no de VDS, idealmente. En la práctica sí, un poquito, pero vamos a hacer como que no. Entonces es función de VGS. Igual que la fuente de corriente, que la corriente no depende del voltaje entre los terminales. La corriente es constante. En este caso también, la corriente es constante y no depende, en principio, del voltaje entre sus terminales. Entonces, dije que el MOS puede servir como capacitor y se usa como capacitor. Y el MOS es un dispositivo activo
Veamos cómo es la operación sin voltaje de compuerta. Cuando VGS es menor que cero, no hay un canal. Y al no haber un canal entre DREN y fuente, no pueden circular electrones, por lo tanto el circuito está abierto. Después, si aplico voltaje en la compuerta VGS mayor que VT, hay un canal. O sea, cuando VGS, cuando este voltaje entre G y S es mayor que un cierto umbral, empieza a haber un canal aquí, se forma físicamente un canal de electrones que permite el flujo de corriente. Entonces, para que el transistor, ya podemos intuir algo, para que esté en corte, entonces VGS menor que VT. T, threshold, que eso es VT igual voltaje de umbral o threshold. Es, para todos los efectos prácticos, constante. 0,5 volts más o menos. 0,7, 1 volt. Dependiendo del transistor. Es una constante que depende del transistor. Entonces, si VGS es menor que VT, voy a estar en corte. Si VGS es mayor que VT, voy a estar en una de estas dos regiones. VGS mayor que VT. Todo lo que estoy diciendo es mentira, pero para efectos de este curso es verdad. ¿De acuerdo? Porque es más complicado que esto, pero esto es un modelo sencillo que nos va a ayudar a entender cómo funciona. Es una lata saber, después en el otro curso ustedes ven esto y dicen, pucha, qué lata, no saben nada los cabros de electrónica. Ahora nosotros sabemos, pero VGS, a primer orden. Ya, entonces aplicamos VGS mayor que VT, aparece corriente. Entonces tenemos canal, aparece VDS, aparece canal, y si aplicamos VDS pequeño, va a circular una corriente, esa corriente va a provocar una caída de tensión aquí, ¿cierto? Porque esto es como una resistencia. Esto es lo mismo que una resistencia. Entonces va a haber una caída de tensión ahí. Si hay corriente a través de una resistencia, hay caída de tensión. Entonces, si medimos corriente y caída de tensión, vemos que aparecen unas líneas rectas. ¿Qué son estas líneas rectas? Que hay una resistencia, o sea, esta es la curva de carga de una resistencia. Y lo curioso es que esa resistencia la podemos controlar con VGS. A medida que hacemos VGS más grande, ¿qué le pasa a la resistencia? Se hace más pequeña, muy bien. Entonces, a medida que VGS crece, implica que la resistencia equivalente decrece. O sea, mientras más prendemos el MOSFET con VGS, VGS es de alguna forma una perilla que nos permite prender y apagar el MOSFET. Mientras más lo prendemos, más baja la resistencia. Ya, entonces después hacemos VDS, el canal se vuelve más profundo. Si es que agregamos más VGS, este canal se vuelve más profundo y su resistencia, por lo tanto, baja. ¿De acuerdo? Están felices de pasar por ahí los electrones, ya. Estos no son electrones. Estos son electrones. Sí, esta parte de aquí es material tipo P, que está lleno de huecos. Pero si yo aplico un campo eléctrico con voltaje positivo aquí, los electrones se ven atraídos de aquí abajo, que hay poquitos, de aquí a los lados, que hay muchos, y se llena de electrones ahí, y por ahí pueden pasar. Entonces un canal de electrones. Entonces este MOSFET, este es un NMOS, ¿cierto? Eso dije antes, ¿o no? Que era un NMOS. Estamos viendo NMOS. NMOS significa que es un MOSFET de canal N. Qué raro, el canal es P porque esta región es tipo P, de acuerdo, pero se llenó de electrones, por lo tanto es canal N. Bueno, a este proceso de la creación de un canal, o sea, cuando yo aplico un VGS mayor o igual que VT, a este proceso se le llama inversión, porque el canal que originalmente era tipo P se invierte y se vuelve tipo N. Cuando ocurre la inversión, el canal que era tipo P se vuelve tipo N, aparecen electrones y esos electrones pueden conducir. Aquí ya dejan de haber dos diodos espalda con espalda. Aquí había, esto es P, N más,
N más, aquí tenemos un diodo, aquí tenemos otro diodo. Ya vimos que eso no conduce. En cambio aquí ya deja de pasar eso, porque hay un canal a través del cual pueden conducir electrones. Ok, si aplicamos VDS pequeño va a circular una corriente, esto se parece a una resistencia controlada por VGS. VGS controla la resistencia. Esta es la región de tríodo, esto se llama región de tríodo o región em, lineal le llaman también, pero yo prefiero tríodo. Triodo porque se parece al comportamiento de un triodo, que era un tubo de vacío que hacía amplificación. Entonces tenemos conducción. Si hacemos crecer VGS, hagamos crecer VGS. Déjenme ver qué viene después. Si VDS crece mucho, lo que va a suceder es que el voltaje en el canal aquí va a ser mayor que el voltaje en el canal aquí. O sea, el voltaje en el canal, a medida que avanzamos en el canal, se hace más angosto. Entonces el canal originalmente era muy ancho aquí, se vuelve muy angosto aquí. El efecto de eso es el siguiente. Si yo hago crecer VDS mucho, va a haber un punto en el que el canal se va a hacer tan angosto en un lado que va a pasar algo. Adivinen qué va a pasar. No, no es que no conduzca, porque sería raro que estuviera conduciendo y de repente dejara de conducir. Lo que sucede realmente es que la corriente se satura, llega a un máximo. Eso es lo que ocurre si es que VDS es mayor que VGS menos VT. La corriente llega a un máximo y deja de crecer. Entonces la corriente deja de crecer. Si VDS es mayor o igual que VGS menos VT. En la curva, vamos de a poco. Bueno, eso, a ver, significa lo siguiente. Significa que cuando VDS es igual a VGS menos VT, lo que va a ocurrir es que el voltaje aquí va a ser justo VT. Y con VT está el canal justo aplastado, está cortado. Y si crecemos sobre ese valor, el canal va a seguir cortado ahí y no va a poder crecer más la corriente, no crece más la corriente. Entonces, tratemos de ver em, la curva. Esta es la curva más importante del MOSFET. Entonces, tenemos I sub D, que es la corriente que circula entre dren y fuente. Esa es I sub D, en función de VDS, en función de este voltaje. Si VGS es mayor o igual que VT, digamos que es mayor que VT, al hacer crecer VDS, la corriente va a crecer de manera lineal. O sea, si parto en VDS igual 0 y empiezo a hacer crecer VDS, la corriente crece en forma lineal, con una pendiente que es 1 partido por la resistencia equivalente del MOSFET. Entonces ahí opera en región de triodo y parece una resistencia. Si crecemos mucho más y llegamos al valor de VDS igual VGS menos VT, en ese punto deja de crecer la corriente y se convierte en una curva que es realmente plana. Y una curva plana I sub D versus VDS corresponde a qué curva? I sub D igual constante. ¿Y eso qué es? Una fuente de corriente. Una fuente de corriente tiene I sub D igual constante. Entonces, cuando VDS es mayor que VGS menos VT, el transistor es una fuente de corriente controlada por VGS. Si VGS crece, la corriente sube. Si VGS se achica, la corriente baja. Eso es la curva del transistor. Ahora que la entendimos, tiene que ver con eso, porque al final es una fuente de corriente. Entonces, por eso los amplificadores, no los op-amps, los amplificadores en general se modelan como una fuente de corriente controlada por voltaje, porque esto es una fuente de corriente controlada por voltaje. Adivinen cómo va a ser el modelo de pequeña señal de esta cosa. En alguna parte lo vimos, ¿cierto? Era una fuente de corriente.
Entonces, en pequeña señal se comporta como una fuente de corriente. Hay algunos supuestos detrás de la matemática. Vamos a aprender la matemática a continuación. La corriente es controlada por la concentración de carga móvil en el canal. Y esa carga, em, entonces, mientras más carga hay más corriente, y esa es una buena aproximación. Hay un supuesto de canal gradual, que el campo vertical establece la carga del canal, de modo que podemos aproximar la carga móvil a través de la diferencia de voltaje entre compuerta y canal. O sea, la carga que hay en esta sección es proporcional, o depende más bien, más que proporcional, depende de esta diferencia de voltaje. Y la carga que hay en esta sección del canal depende de la diferencia de voltaje ahí. Y la carga en esta sección depende de esa diferencia de voltaje. Esa es un supuesto. Y vamos a suponer que la velocidad de los portadores es proporcional al campo lateral. O sea, aquí aparece un campo lateral debido a BDS. Y la velocidad de los electrones va a depender de ese campo lateral. Perdón, el campo va al revés. El voltaje va así, el campo va así. Y los electrones, por lo tanto, van así y la corriente va así. Ya. Esto es un supuesto súper aproximado, pero para este curso está súper bien. ¿Sí? En todo, en todo el gate es el mismo potencial. Entonces cambia en el canal. En el canal aquí hay un potencial más bajo, aquí hay un potencial más alto. Por lo tanto, la diferencia aquí es grande, la diferencia aquí es chica. ¿De acuerdo? Oye, sí, hay preguntas. No, sí, pasa todo el tiempo. Tú tal vez estás confundiendo con el efecto túnel, que es otra cosa que ocurre cuando se cierra el canal. Pero aquí es distinto. Aquí realmente se cierra, pero igual pasa el electrón. Pasa igual, no es por efecto túnel. Es barrido porque se produce un campo eléctrico muy grande. Oye, y lo curioso de esto es que los chips son chiquititos, son súper chicos. De hecho, los transistores, estamos hablando, esta es la longitud de canal. Este es el nodo tecnológico, que podía ser, no sé, 45 nanómetros, o 32 nanómetros, o 14 nanómetros. O sea, es realmente chico. Uno no dimensiona lo chico que es hasta que diseña un chip. Y después de diseñar un chip, dice, a ver cuánto va a medir esta cuestión. No mide nada, realmente no mide nada. Es difícil llenar 1 milímetro cuadrado de chips. Es súper difícil. Es realmente chico. Entonces uno lo mira y dice, uy, qué chiquitito. Porque es realmente chico. Pero no lo miren con tanto cariño, porque estas cuestiones tienen unos campos eléctricos enormes. O sea, el voltaje es chico, el tamaño es chico, pero si uno divide V por distancia, es enorme. Es realmente una batalla campal de electrones allá adentro. Entonces uno puede decir, uy, qué chiquitito, pero si uno pudiera hacerse tan chico y lo viera, sería, pero, ¡oh! Tremendas fuerzas, tremendos campos eléctricos. Entonces, depende de la escala, ¿de acuerdo? Todo depende de la escala. Pero son campos eléctricos enormes. Ya, entonces aquí vamos a derivar la relación ID-VDS. Esta es la parte donde tienen que creerme nomás, porque es como, digamos que sale de física de semiconductores, y como no sabemos mucho de física de semiconductores, esta parte es un poco de fe, un acto de fe. Entonces, esto de aquí es el canal, ¿cierto? Esto de aquí es el canal, aquí está la región de fuente, aquí está la región de dren, aquí está la región de compuerta. Este canal está lleno de electrones y se suma aquí. Esto de aquí es L, el ancho es W, esto de aquí es T o X, el espesor de la región justo sobre compuerta, del óxido sobre la compuerta. Aquí no hay corriente, de aquí para allá no hay corriente, porque esto es un aislante, entonces no puede haber corriente. Ok, entonces la carga, nos vamos a parar en una sección pequeña y vamos a medir la carga ahí. En realidad esto es un diferencial de carga. Entonces dQ, ese diferencial de carga que depende de X, depende de la posición, ¿cierto?
Eso es negativa porque es carga de electrones, COX, que es COX. Bueno, COX tiene que ver con la densidad de capacitancia que hay sobre la compuerta. O sea, esto es una placa, esto es otra placa, aquí hay un óxido aislante, entonces aquí hay capacitancia. Y COX es la densidad de capacitancia. COX es epsilon OX partido por TOX, donde epsilon es la constante dieléctrica de este material y TOX es ese espesor. Entonces, si ustedes quieren sacar la capacitancia, multiplican por el ancho y el largo y tienen capacitancia. Entonces, esa es la densidad de capacitancia por W, o sea, es para ver toda la carga que hay en toda esa sección, por W, por este pequeño ancho. Y este ancho en dq, ¿cómo le vamos a llamar a este ancho? ¿Ah? Dx, por dx. Ya. Y esa cantidad de carga depende de todas estas cosas, depende de la capacitancia, Q igual C por V, aquí tengo C, esto es C por V. ¿Qué voltaje? Bueno, el voltaje en exceso sobre VT. O sea, si el voltaje aquí fuera justo VT, no habría canal. ¿De acuerdo? Entonces, el exceso de voltaje sobre VT crea un canal. Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar por la diferencia entre este voltaje y VT, ¿cierto? La diferencia de ese voltaje y VT es VGS menos VT menos la caída de tensión que hay entre este punto y este punto. Porque de aquí a allá hay un voltaje, o sea, yo aquí mido un V de X. Si VG fuera cero, aquí habría un V de X distinto de cero. Entonces tengo que poner menos V de X. El campo eléctrico es menos de V de X a dx. Y los electrones se van a mover entonces hacia la derecha a velocidad mu por e, ¿cierto? Eso es lo que habíamos dicho. Entonces la velocidad de los electrones es de x a dt y es menos mu n, donde mu es la movilidad de los electrones, por e de x. E de x va cambiando a medida que nos movemos. Y eso es, pero el campo eléctrico es negativo. Entonces, perdón, hay algo en lo que me equivoqué. No, está bien, está bien. Campo eléctrico es menos de V a de X, por lo tanto, menos por menos me da más, y esto me da más mu n por dV de X a dx. Em, bueno, yo sé que I sub d, o menos I sub d, es I, vamos a llamarle corriente, y eso es de Q a dx por dx a dt. Eso me da de Q a dt, ¿cierto? Dx a dt está aquí, y de Q a dx puede salir de acá arriba. Entonces ahí yo ya tengo los ingredientes para hacer la... Oye, esto es complicado, yo sé que es feo, pero tengo que verlo, ¿de acuerdo? O sea, esto no tienen que aprenderlo. No le cuenten a nadie que les dije, pero no es necesario que pongan estas fórmulas, este desarrollo, porque no lo voy a preguntar. Y más importante aún, probablemente no lo van a usar. Sí, sí, es interesante. Mu n, mu n es la movilidad de los electrones aquí, por dB de x a dx. Que eso es, finalmente, esto de aquí es el campo eléctrico, o menos el campo eléctrico. Ya, pues, entonces, ¿cuánto va a ser la corriente? Y igual vamos a juntar esos dos términos. De Q a dx lo sacamos de aquí y de x a dt lo sacamos de aquí. Entonces, I va a ser el producto de q a dx por dx a dt. O sea, es cuánta carga se mueve y a qué velocidad se mueve esa carga. Y eso va a ser menos mu n cox w partido por L por vgs menos v de x menos vt por dvx a dx.
Em, Eso es la corriente. Y yo sé que I sub d es menos I, por lo tanto yo puedo decir que I sub d por dx, paso el dx para arriba, es menos esto, por lo tanto mu cox W por dgs menos b dx menos bt por db dx. Ok, ahora voy a integrar. Integro entre 0 y dx, ¿hasta cuánto puede llegar? Hasta L, entre 0 y L. De y de x, y eso es la integral entre el voltaje, puede variar entre 0 y ¿cuánto? VDS. VDS es la diferencia entre entonces 0 y VDS de mu cox W por VGS menos VT menos V de x dB de x. Y esto voy a seguir aquí. Esto produce el siguiente resultado. Y este es un gran resultado. Esta ecuación probablemente se la terminen aprendiendo. I sub d igual mu n, o en general mu, cox W partido por L, porque al integrar sobre L aparece un L aquí, por VGS menos VT, VDS, menos VDS cuadrado medios. Y esa es la ecuación del transistor en región de triodo. Ya, algunos parámetros. A esto, a mu cox, se le llama K sub n', pero yo no me lo sé porque yo nunca uso K sub n', yo uso mu cox. Mu n típico, 580 centímetros cuadrados partido por volt segundo. Mu p típico, entre 2 a 4 veces menor. O sea, la movilidad de los huecos es menor en 2 a 4 veces más o menos que la velocidad de los electrones. Vt dijimos que era el voltaje umbral, puede ser 0,5 a 1 volt o incluso más. TOX puede ser del orden de, el TOX que va aquí, puede ser del orden de 4 nanómetros, en tecnología relativamente reciente. Y COX puede ser del orden de 5 femtofarad partido por micrómetro cuadrado. Son valores, valores útiles para ustedes eventualmente. Ok, entonces esta es la ecuación en región de triodo. Perdí el mouse, ahí está. Esto es en región de triodo. No cambia el intervalo de integración, porque en realidad en saturación lo que ocurre es cuando VDS es igual a VGS menos VT. Entonces si yo reemplazo VDS igual VGS menos VT y quito VDS de aquí, ahí me da la ecuación para región de saturación, que yo le llamo activa. Yo no le llamo saturación. Ojo, yo mencioné que es saturación, aquí está, pero yo no voy a hablar de saturación, porque se presta para confusión, porque después vamos a ver otro tipo de transistor que se llama BJD, donde la región de saturación va aquí. Entonces se presta para confusión. Más encima que en los BJT, VT significa KT partido por Q, mientras que aquí VT significa voltaje umbral. Entonces se presta para confusión. Para evitar eso, voy a llamarle región de saturación. No, lo peor es que el voltaje umbral, activa, perdón. Lo peor es que voltaje umbral, algunos le ponen VTH por thermal o por threshold. No, no, pero es que es peor todavía porque puede ser Thevenin, puede ser térmico y puede ser umbral. O sea, hay tres voltajes que podrían empezar con TH. Es terrible, una pésima coincidencia. Pero bueno, hay que agradecer que tenemos el silicio, es una gran coincidencia. Ya. Entonces vemos tres regiones. Esto es muy feo, pero lo importante de esta lámina es esto que está aquí.
Ya. Luego se estrangula el canal. Si hacemos crecer. ¿Ah? Ah, y con un medio. Mira, si no di el medio, entonces me equivoqué. Porque lleva un medio adelante. Un medio mu C o X W partido por L. Ya. Bueno, vamos a resumir las ecuaciones muy pronto. Estrangulamos el canal y cuando estrangulamos el canal, el voltaje efectivo a lo largo del canal es VGS menos VT. Y aquí hay una caída de tensión que cuenta por el resto de VDS. Por lo tanto, aquí la ecuación que se aplica es la misma que antes, pero reemplazando VDS igual VGS menos VT. Y en ese caso, I sub D es un medio mu COX W partido por L por VGS menos VT cuadrado. Entonces, esto es en región activa. Aquí no depende de BDS, por lo tanto en región activa el transistor opera como una fuente de corriente constante. Ya, esta es la curva del MOSFET. Entonces vamos a repetir, región de triodo, ¿cuándo ocurre? Cuando VGS mayor o igual que VT y cuando VDS es menor o igual que VGS menos VT. Y ahí la ecuación es I sub D igual mu COX W partido por L por VGS menos VT VDS menos VDS cuadrado medios. Y en región activa, VGS es mayor o igual que VT, VDS es mayor o igual que VGS menos VT, y aquí I sub D igual un medio mu COX W partido por L por VGS menos VT cuadrado. Y esas son las ecuaciones principales del MOSFET. En el curso siguiente van a aprender que estas ecuaciones no se usan mucho ya, pero, pero debo decirlo ahora por completitud. Igual se usan para estimaciones, pero son súper inexactas para transistores modernos. Para transistores antiguos también, pero para transistores nuevos son muy inexactas. Se usa una técnica que se llama GM partido por ID, que es una técnica que saca curvas de Spice. Es matemáticamente, es que Spice hace la pega ahí, entonces uno no se mete tanto en la ecuación. Uno entiende las relaciones entre curvas, pero uno no se mete en la ecuación misma, porque la ecuación misma es demasiado complicada. El modelamiento está hecho tomando curvas reales y ajustando parámetros para que se parezcan a las curvas. Entonces esto es región de triodo, donde el transistor son muchos, muchos parámetros. Aquí hay poquitos, pero en realidad son muchos. Esta región de triodo, donde el transistor opera como una resistencia que depende de VGS, y aquí está la región de saturación o activa, yo le llamo activa, en que el transistor opera como una fuente de corriente constante. Eso. Y si cambio VGS, VGS más chico, VGS más grande. VGS grande, VGS chico. VGS igual o menor que VT. Aquí abajo. No hay corriente. Eso es todo. Entonces el MOSFET al final no es tan complicado. Ya, entonces aquí hay un resumen. ¿Por qué tantas veces? Bueno, este resumen los va a ayudar a estudiar, yo creo. Entonces aquí tenemos el MOSFET y tenemos esta región que es de triodo, donde las curvas son más o menos lineales hasta un cierto punto. Y luego tenemos región activa. En triodo VDS es menor o igual que VGS menos VT. O sea, VDS menor o igual que VGS menos VT, esto es triodo. Y esto es activa. Esto es corte. VGS menor que VT es corte. VGS mayor que VT va a ser activa o triodo dependiendo de VDS, si es mayor o menor que VGS menos VT. Y en activa, I sub D igual un medio, mu COX, W partido por L, VGS menos VT cuadrado. Y en triodo, I sub D igual mu COX, W partido por L, por VGS menos VT, PDS menos VDS
cuadrado medios. Y esa es la ecuación. Y así es como se echa a andar un MOSFET, con VGS y VDS. Sí, Si nosotros le pusiéramos un voltaje muy grande entre el gate y el source, conduciría igual o no a la larga. sí, se perforaría la compuerta. Y esa es la razón por la que tú tienes que descargarte antes de tomar un MOSFET. Se rompe. Se rompen, sí. O sea, si tú vas caminando por una alfombra seca y estáis súper cargado y tocáis aquí con tu dedo, voy a dibujar una parte de tu dedo. Antes de que tu dedo toque ahí, van a circular cargas y esas cargas van a atravesar la compuerta y aquí va a quedar un hoyo, literalmente. Yo estaba preguntando Ah, entre dren y fuente. y sí, de ellos de eso. Sí, también circula corriente. Pero esa corriente que circula ahí es un error, no debería circular. O sea, tú dices, eventualmente si subo mucho aquí, sí, eso ocurre. Pero generalmente especificamos VDS hasta un máximo, entonces eso está sobre el máximo. Pero igual hay transistores que circula como corriente entre el gate y el source, o el gate y el... No, esos son BJT, pero no en MOSFETs. Bueno, en MOSFET también, pero es muy chica, una corriente de pico amper, muy chica, muy, muy chica. Entonces, ¿qué tan exacto es el modelo? No es muy exacto. Las ecuaciones constituyen el modelo IB más básico del MOS. O sea, si tienen que anotar algo en el formulario para la próxima semana, para el lunes, anoten esto, pues está aquí. Entonces, las ecuaciones constituyen el modelo más básico, llamado modelo de canal largo o modelo cuadrático, modelo de campo bajo también. Este modelo no describe adecuadamente los dispositivos CMOS modernos, pero igual lo vamos a usar y vamos a usarlo harto. Bueno, hablemos del CMOS o MOS complementario. Tiene NMOS y tiene PMOS en el mismo chip. ¿Ah? Tiene ambos tipos de transistores. ¿Cómo es el PMOS? El PMOS es justo al revés. Se dibuja con un círculo o una burbuja delante de la compuerta y este requiere VGS negativos, menores que VT, que ya es negativo, para funcionar. Entonces, todas las curvas se dan vuelta. VGS negativo, VT y VDS. Bueno, hagamos esta figura. Aquí estamos en corte. Cuando VGS no es tan negativo como VT. Entonces, cuando VGS no es tan negativo como VT, estamos en corte. Cuando VGS no es tan negativo como menos, voy a ponerlo de esta forma, VGS menos VT, aquí vamos a estar en región de tríodo, donde I sub D en módulo es mu P, COX, W partido por L, por VGS menos VT en módulo, VDS menos VDS cuadrado medios, todas en módulo. O sea, a todas le aplicamos módulo, ese es el asunto. Todas son negativas, pero a todas le aplicamos módulo. Parece fácil, pero es tan fácil enredarse, tan fácil, que yo les prometo que en las tareas voy a preguntar puro NMOS y si en la prueba pregunto un PMOS, a todos les va a ir mal, porque es súper fácil enredarse. Como que se interrumpe NMOS y PMOS son la misma cosa, solo que unos están cerca de tierra, los otros están cerca de VDD, pero son la misma cosa. Unos funcionan con todos los voltajes positivos, otros funcionan con todos los voltajes negativos, pero son la misma cosa. Y en región de activa, ID, módulo igual 1 medio, mu P, COX, doble E partido por L por VGS módulo menos VT módulo cuadrado. Ya yo podría haber omitido aquí en los módulos porque el cuadrado de algo negativo es positivo igual, pero para que sea más fácil, todo módulo y ahí resulta todo bien. Entonces en el PEMOS, que está dibujado de esta forma, pero también se puede dibujar con una burbuja aquí,
y sin la flecha. Aquí la flecha indica que estemos, porque la flecha indica que la corriente entra por fuente. Yo en general lo voy a dibujar con burbuja. Entonces aquí VGS es negativo. ¿Se fijan que es negativo? Porque este es VG y este es VS. Entonces VGS es negativo. Y mientras más negativo VGS, más corriente conduce. Y si VDS es muy negativo, la corriente satura en un valor máximo. Entonces también una fuente de corriente controlada por voltaje. Aquí es fuente de corriente controlada por voltaje, aquí es resistencia. Y se usan ambos, se usan NMOS y PMOS. Ya. Oye, antes de perfeccionar el modelo, porque en realidad nos sacamos mucho perfeccionando el modelo ahora, queda poco rato, así que hagamos una simulación de SPICE. ¿Sí? No, esos son otros. Esos son MOSFET de agotamiento, esos, o los JFET también, los JFETs. Esos de ahí no los vamos a ver hasta el final de este capítulo, tal vez. A ver. Sí, ahí está el JFET. Vamos a ver JFET eventualmente, pero no todavía. Ya, oye, vamos a SPICE. Entonces, en SPICE, pongamos un MOSFET. Oye, aquí hay uno que se llama MESFET. ¿Se habrán equivocado? No, sí, hay harto, hay harto. Ese es MESFET, efectivamente. Ya, entonces pongamos un MOSFET. Y este es un NMOS. Uy, qué feo el símbolo. Ponemos tierra y pongámosle un voltaje aquí, F2. No sé si me irá a funcionar este NMOS. Vamos a probar. Porque no estoy seguro si tengo modelos para este NMOS. Yo generalmente uso mis propios modelos sacados de alguna parte. Em, los MESFET, no me acuerdo qué significa, pero son heteroestructuras de arseniuro de galio. Por ejemplo, no es silicio. El silicio es un cristal puro, puro silicio. Los MESFET usan arseniuro y galio. Un átomo de arsenio, otro de galio, otro de arsenio, otro de galio. Así, todo intercalado. Pongámosle un volt aquí, pongamos otra fuente. No sé si esto me irá a resultar, porque no estoy seguro de tener los modelos de este transistor, pero si no están, no importa. Ya, entonces a este le vamos a llamar VGS y a este otro vamos a llamarle VDS. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, entonces voy a hacer una DC sweep. Voy a mover VDS de forma lineal entre 0 y, no sé, 15 volts, cada 0,01 volt. Y sí, tenemos curva. Ya, 15 fue mucho, digamos hasta 5. Digamos hasta 5 volts. Es que yo no conozco estos transistores. Cuando uno diseña, esto es una cuestión re importante, cuando uno diseña con transistores, uno tiene que conocer sus transistores y uno se acostumbra a usar sus transistores. Y cuando uno le cambia la tecnología, uno se pierde porque ya no conoce sus transistores. Bueno, aquí está mi transistor y yo estoy viendo que si le aplico un VGS dado, tengo una corriente y esta región le llamo región de ¿qué? De triodo, y a esta región le llamo región activa. Y es casi una fuente de corriente, ¿se fijan? Esto es como una fuente de corriente, controlada por voltaje. Bueno, cambiemos un poco la simulación y hagámosle sweep a otra fuente, a VGS. Y vamos a ir cambiando entre 0 y 3 volts en incrementos de 0,3 volts. Wow. Entonces cuando VGS, a ver qué significa esta curva. Significa que cuando VGS es muy chico, menor que 0,3 volts o menos,
La corriente es muy pequeña, es 5 picoamperes. Siguiente curva, 900 nanoamperes, ahí es 0,3 volts. 3,6 microamperes, ahí es 0,6, pero ahí ya está conduciendo. Entonces, probablemente estamos hablando de un VT del orden de 0,5 tal vez. Y a medida que subo, las curvas se empiezan a separar. ¿Por qué se empiezan a separar más? ¿Por qué estas dos están más juntas que esas dos? Porque es cuadrático. ¿Quién se ganó esa décima? Buena, muy bien. Oye, para que vean que las décimas no tienen nombres preasignados, ¿ah? Entonces, si es que elegimos estos puntos, a ver, hagamos algo divertido. Hagamos algo súper divertido. A mí me gusta hacer cosas divertidas. Entonces, vamos aquí y copiamos al clipboard. Y aquí voy a crear una página nueva. Creémosla al principio. Y ponemos las curvas. Entonces, si elegimos este punto, no, ya, pues suelta. No, suelta, suelta, fuera, ya. Y ahora yo quiero escribir. Si elegimos este punto, digamos que de aquí para allá estoy en triodo, de aquí para allá estoy en saturación o activa. Lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo aquí. Y este punto, este punto, este punto, este y este. ¿Qué dibujé ahí? Una cuadrática. Y esa cuadrática me sigue el punto en que pasa de región de triodo a región activa, ¿cierto? Y eso sale de las curvas, eso sale exactamente de las curvas. O sea, por eso es que yo aquí les puse esta rayita curva ahí, cuadrática. Es por eso, esa es la razón. Ya, compliquemos el modelo. Ya creo que ya tenemos más o menos claro el modelo. Ah, y uno puede hacer amplificadores con esto. No, y si hacemos un amplificador mejor y no compliquemos nada el modelo todavía. ¿Hagamos un amplificador? Ya, hagamos un amplificador en Spice. Oye, esto no está preparado, así que capaz que no amplifique mucho. No, está bien, dejémoslo así. Pero, pero hagamos un amplificador en Spice y después de la I complicamos el modelo. ¿De acuerdo? No, 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 sí, lo vamos a complicar en el curso, es necesario, pero dejémoslo aquí. Entonces, vamos a Spice. Entonces, digamos que yo quiero usar el transistor en la región de fuente de corriente constante. ¿De acuerdo? Porque cuando el transistor opera en región de fuente de corriente constante, es un buen amplificador. Si yo varío VGS entre dos valores, la corriente va a variar un montón. ¿Ok? Entonces vamos a variar VGS. Aquí VGS era 3, aquí era 2,7, aquí era 2,4, aquí era 2,1 volt. Digamos que VGS esté centrado en 1,8 volts y vamos a hacer que suba y que baje en torno a 1,8 volts. Entonces vamos aquí y le ponemos VGS 1,8 volts. Y sobre VGS igual 1,8 volts vamos a montar nuestra señal. Y nuestra señal va a ser de, ¿qué voltaje? De, digamos, 0 volts DC, pero va a ser una sinusoidal que va a llegar hasta, da lo mismo, 1 milivolt o 10 milivolts. Y vamos a ponerla a 1 kilohertz. Entonces ahí tenemos una sinusoidal. Y esto de aquí va a la compuerta. Ya, entonces lo que vamos a tener aquí, no voy a poner punto DC, voy a simular, vamos a simular transiente, vamos a simular, si tengo 1 kilohertz, simulemos 5 ciclos, 5 milisegundos. Simulo 5 milisegundos, oh, qué fea esa simulación. Vamos a hacer una un poquito menos fea. Entonces hagámosle time step de 1 micro. Sigue siendo fea. De 1 nano. A ver si seguía siendo la fea. Oh, qué fea las curvas. Démosle un poco más de voltaje. Ah, 1 micronano no sirve.
un nano. Ya, ahí sí, pues, pero está muy lento. Pongámosle 10 nanos. Ya, ahí sí me gusta, esas curvas sí. Ya, entonces yo le estoy dando ese voltaje. Y si mido este voltaje está centrado en 1,8, pero sube y baja. ¿De acuerdo? Y aquí yo tengo un VDS que es de 1 volt. No, VDS vamos a ponerle 5 volts. Entonces si yo le aplico VDS 5 volts y VGS es como 1,8 volts. Pregunta, ¿VDS es mayor que VGS menos VT? ¿5 es mayor que 1,8 menos algo? Sí. Ya, entonces, ¿estamos en qué región? Región activa. Entonces, esto en región activa se comporta como una fuente de corriente, cuya corriente va a variar con la entrada. ¿De acuerdo? Ahí tengo superpuesta una arriba de la otra. Perfecto. ¿Qué puedo hacer yo para convertir esta corriente de salida en un voltaje de salida? Una resistencia. Ok, pongamos una resistencia. ¿De cuánto es la corriente en este momento? La corriente es de 32, digamos 30 microamperes. ¿Qué caída de tensión quiero yo? A mí me gustaría que esto esté en torno a 2,5 volts, más o menos. Entonces yo quiero poner una resistencia que haga que entre este voltaje, que son 5 volts, y este voltaje que hay aquí, haya 2,5 volts de diferencia. A 30 microamperes, ¿cuánto es eso? 2,5 volt dividido por 30 micro, ¿cuánto es? A ver, busquemos. Preguntémosle a Scilab. 2,5 volts dividido por 30 microamperes me da 83 kilos. Entonces pongámosle 84 kilos, ya. Ah, y ahora pongo play y tengo mi voltaje de entrada y voy a medir el voltaje de salida y efectivamente parece que estoy amplificando, ¿no? Parece que estoy amplificando. A ver, no sé, no alcanzo a ver mucho. A ver, una opción, por ejemplo, es hacer en vez de un punto tran, un análisis AC. De 100 puntos por década, da lo mismo, de 1 hasta 1000. Y me tiró un error. Ah, ya sé por qué. Porque esta de aquí es la fuente AC. Ahora sí, play. Y tenemos una ganancia de 9,6 decibeles. Ah, momento, pero si yo cambiaba, a ver, ¿cómo era? Yo tenía que el transistor, en realidad estoy adelantándome un montón, pero es para que vean para dónde vamos. El transistor era como una fuente de corriente con una resistencia. Y si yo aumento esta resistencia, aumento el voltaje. Entonces debería aumentar la ganancia. Entonces en vez de ponerle 84 kilos, voy a ponerle 100 kilos. Esto era 9,6 decibeles. Si yo lo aumento a 100 kilos, subía 10 decibeles. O sea, yo puedo controlar la ganancia cambiando esta resistencia. Yo podría ponerle 200 kilos y subo a... Oh, se echó a perder. ¿Qué habrá pasado ahí? Ahí cayó en región activa. Ese es el problema. Por eso no pudo seguir subiendo. Perdón, cayó en región de triodo. O sea, salió de región activa. Ya, pero volvamos a 100 kilos. En 100 kilos estaba amplificando. ¿Cómo? ¿Así funcionan qué? Eh, no, no, generalmente otra cosa. Generalmente no es la carga lo que está variando. Aquí estamos variando la carga. Ya, entonces tenemos amplificación. Digámosle de nuevo análisis transiente y comparemos las curvas. Pucha, ¿cómo puedo hacer que estas dos curvas estén centradas en cero? Ya, ¿y cómo eliminamos el offset? Con un capacitor de acoplamiento. Entonces yo podría, por ejemplo, hacer, pucha, ya estoy pasado de la hora.
Pero yo podría hacer esto, por ejemplo. Algo así, ¿o no? Y poner algo a tierra. El problema es que si hago esto, este gallo aquí no va a recibir nada. Entonces tengo que darle de alguna forma el voltaje de 1,8 volts, ¿cierto? No, no, si está bien, podemos ponerlo aquí. Lo que hay que hacer es otra cosa. Miren bien lo que voy a hacer. Si pongo un R aquí, ahí estoy acoplando. El valor de C aquí va a ser 1,8, tal cual como queremos. El valor AC va a estar acoplado capacitivamente. Un micro aquí, aquí este R da lo mismo, un kilo, realmente da lo mismo. Y ponemos play. Ah, y tenemos que decir punto, em, este es VG, entonces F4 VG. Y le hacemos punto IC, VG, V de VG, igual 1,8 volts. Entonces eso parte en 1,8 volts. Partimos y la salida sigue siendo la amplificada de la entrada, pero la entrada está centrada en cero. Perfecto. Y esta otra está montada sobre 1,8. Muy bien. Ahora queremos que la salida esté centrada en cero también. ¿Cómo lo hacemos? Otro capacitor. Quiero mover esto, pero no puedo. Otro capacitor. Ya, entonces mi salida es este nodo. Tengo que ponerle un capacitor y una resistencia. Voy a ponerle una resistencia enorme, porque si le pongo una resistencia muy chica, van a pasar cosas raras. Voy a tener carga, voy a cargar este nodo y voy a tener problemas de impedancia. Entonces voy a ponerle 10 megas. Em, Ahí puse 10 mil, 10 megas. Y esto un micro, da lo mismo. Y luego pongo play. No, tengo un problema aquí. Tengo dos resistencias una encima de la otra. Es que tengo un problema con el mouse en este computador que me está haciendo cosas raras. Me está apretando dos veces los botones. Ya, ahí sí. No se ve muy bonito, pero... Oh, matriz singular. No, es que tengo un problema de matriz singular. F6 de nuevo. Ah, F8. Sí, queríamos que estuviera en torno a cuánto dijimos, en torno a 2,5, o sea, con 84 kilos, estaba en torno a 2,5. Entonces, VO, punto IC, V de VO va a ser igual a 0 volts. Y punto IC, este le llamamos VD. Punto IC, V de VD es 2,5 volts. Ya, igual me va a tirar el error. Ah, no, no lo tiró. Ya, perfecto. Entonces, este está centrado en 2,5 más o menos, y este otro, ya. Entonces, esta salida está centrada en casi en cero. ¿Por qué no está en cero? No lo entiendo. Y este otro es la entrada. Ese sí está centrado. Pero bueno, ahí igual, no, no, no debiera ser un tema de minúscula. Yo creo que es que esta está tendiendo lentamente. Hagamos una simulación más larga. Pongámosle 100 nanos aquí, pero aquí pongámosle eh, 500 mili. Va a ser larga. No, pero es que esta constante, esto es el problema del mono de Spice, esta constante de tiempo está mala, pero no importa. Creo que ahí se aprecia súper bien que la salida tiene amplitud mayor que la entrada, ¿cierto? Y eso es lo importante. Déjenme, arreglémoslo igual, 2,28. No, me voy al tiro, 2,28. Y ahora va a mejorar un poco aquí. Ya ahí sí estamos en torno a cero. Y ahí esta también está en torno a cero. Y ahí vemos que está amplificando. O sea, efectivamente tenemos amplificación. Es negativa, está bien, es una amplificación negativa, pero hay amplificación, ¿cierto? Y hay otra forma de calcular la ganancia que es haciendo un punto DC, pero bueno, ¿para qué vamos a hacer tanta cuestión? Creo que ya está clara la idea. Con un transistor podemos hacer un amplificador. Y a esto se le pueden calcular impedancias de entrada, impedancias de salida. Entonces, ¿por qué jodí tanto con esto de que impedancia de entrada, impedancia de salida, Thevenin, controlado y Norton y la cuestión? Porque al final
un transistor que es complicado, uno lo puede modelar, ya vieron lo complicado que es, uno lo puede modelar como un Norton controlado y con eso todo se hace más fácil. Ya pues, dejémoslo aquí. Próxima clase seguimos complicando los modelos.